Las luchas de parejas terminaron con las parejas peleándose entre ellas. Ya tenemos a todos los semifinalistas del Rey del Ring y de la Corona de la Reina, y Roman Reigns manejó a los usos a distancia. Miren eso, ya vienen volando los usos para terminar de arrebatarlos. Hola a todos, yo soy Quetzal y Willy y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de Raw en el resumen más completo que vas a encontrar ya en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche comenzó con Drew McIntyre cara a cara con el campeón de WWE Big E. Los ánimos comenzaban a calentarse entre el guerrero escocés y el peso pesado del positivismo cuando fueron interrumpidos por los campeones de parejas de SmackDown The Usos, que dijeron que ellos hacen lo que quieren y que van donde quieren porque son parte del linaje, y los hermanos no se anduvieron con rodeos. Bueno, yo hablo a nombre del jefe tribal. ¿Qué tal si ustedes dos contra los unos en una lucha esta noche? ¡Wow! ¡La candela y el fuego! ¡Me gusta! Oye, los dos, mira, sin pensarlo, aceptaron enemigos comunes. Bueno, a los dos les encanta una guachafita, una guerra, un bochinche. Bueno, se metieron con ellos y atacan los usos cuando estaban descuidados. Drew y Big y los mandaron a la lona con sendas super patadas a la quijada. En la primera lucha del torneo Rey del Ring, Xavier Woods, acompañado por Kofi Kingston, se enfrentó a Ricochet. ¡Qué movida asombrosa! Mira, Allá está en las cuerdas superiores, superplex brutal, acaba de castigar Ricochet con esa movida fabulosa Woods. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Una gran distancia a recorrer por parte de Woods que busca el ataque aéreo. Él también quiere volar, él también quiere decir yo sé hacerlo. ¡Wow! Viene, está en la esquina, camina sobre la soga, super godaza, biónico. Encima, 1, 2 y la victoria es de Xavier Woods y de una gran manera la consigue. Ryu le decía a Randy Orton que retó a Omos para esa misma noche y Randy le dijo que no entendió nada, que la semana pasada se debió dar cuenta luego de lo que pasó. Bro, ¿estás por tu cuenta? Un momento. No hay plan. Así como que no vamos a tener pantalonetas igualitas. No debe haber dicho eso. Te veo allá afuera, sí, más tarde. Randy. Y se vino la lucha de parejas entre Cedric Alexander y Shelton Benjamin versus Mansur y Mustafa Ali. Sí, el camino Crown Jewel. Funcionando perfectamente el equipo. No viene de casa, No. lo evitan, lo levantan y Michinoku Driver y lo enganchan totalmente, lo enredan y eso es todo y acaban de sucumbir aquí los muchachos del equipo de Mustafa Ali Mansur. Luego del combate, Mansur trató de ayudar a Mustafa Ali, pero lo mandó por las cocas. Esto me huele a separación. En el primer combate de la noche del torneo Corona de la Reina, Shayna Baszler se enfrentó a Dana Brooke. Antes de que salga, Shayna la saca. Pero de la quiere enviar fotografía. la garganta de Shayna contra la cuerda superior, sin embargo se protege la reina de espadas. Dios Super mío! rodillazo a la mandíbula, quedó tendida, seminoqueada Dana. ¡Qué horrible! Encima, eso va a ser todo para ella. 1, 2 y le pueden contar hasta 5. La noqueó, Cabrera, la noqueó. Se llegó la lucha entre Riddle y Omos y Riddle hablaba y hablaba con la esperanza de que Randy saliera a su rescate. AJ Styles se dio cuenta e hizo que sonara la campana y desde ringside coachó a Omos para que le partiera su motherboard a Riddle. Terminado el combate, Styles no estaba satisfecho y se preparaba a continuar con el castigo cuando... Eso no le queda bien a un tipo del calibre de AJ Styles atacar a un rival que está tendido ahí. Y pensaba que Yo venía por la también. espalda. Yo también. Ella y aparece. Randy está detrás de él. Erika de la nada. Una vez más. Otra vez. ¿Para qué te saliste, Oma? Y llega tarde la póliza de seguro gigantesca de AJ Styles. En backstage, Big E le propuso una tregua temporal a McIntyre para enfrentar a los usos. Bobby Lashley llegó al ring y explicó por qué eligió una lucha sin reglas. Dijo que la leyenda de Goldberg ha sido reducida a un perro rabioso y tiene que ser eliminado, y que en Crown Jewel él terminará de una vez por todas con la carrera del ícono. En el ring, Jeff Hardy se enfrentó a Austin Theory entre interrupciones y trampitas. Voy a aprovechar el momento ahora. Jeff. Patadita, giro del destino. Puede ser todo para él. Y ahí viene. Sí, se sentó un bombazo fallido. Se mueve a Theory, se castiga en la espalda. Oriora ataca, le agarra los pantalones. Austin Theory consigue la cuenta de 3 con una trampa más grande que este edificio. En
En el segundo combate del Rey del Ring, Kofi Kingston, acompañado de Xavier Woods, se enfrentó a Jinder Mahal, que venía con Billy Shanky, en un emocionante combate lleno de acción donde se dieron hasta con la chancla. Está en su salsa. ¡Oh, cuidado! Ahí venía bien. No hizo nada. Y Woods se encarga de bien por si las moscas. Se lo conecta, pero... ¡Wow! ¡Qué brutal! Bueno, quiero decir, se encargó de Shanky. Bien lo que sigue con lazo. Patadas de Kofi. Para bien, se descuida y aprovecha Jinder de costado. 1, 2, y la cuenta no llega a 3, se salva por un pelito. Kofi desde el otro lado de las cuerdas, patada en toda la frente para Jinder, que queda mareado. No, está mareado, cuidado, viene por el aire. Y lo están esperando. Calas, y luego lo levantan. Qué variante, brutal impacto de espaldas contra la lona encima. Jinder, dominio total, enganche de piernas, 1, 2 y gana Jinder Mahal. Y llegó uno de los momentos más esperados de la noche. La lucha de parejas entre Bianca Belair y Sasha Banks versus la campeona de SmackDown Becky Lynch y la campeona de Raw Charlotte Flair. Pero parecía más una lucha fatal a 4 esquinas que de parejas. Charlotte atacó a su propia compañera de equipo, lo cual desató una carnicería y tuvieron que salir los oficiales de WWE al ring para separarlas. Adam Pearce y Sonya Deville salieron a poner orden y el combate se reinició, aunque las diferencias entre los equipos continuaron, y esta vez fue Bianca la que atacó a Sasha. La bloquean, doble ala de pollo y brutal impacto de cara contra la esquina superior para Sasha Banks. Es una villanaza. Trata de protegerse. Bianca tiene que recurrir a toda su potencia física. La fuerza que tiene, ¿no? Mira, está levantando a Becky Lynch una vez más en problemas. Bex la van a tirar afuera. Se está amarrando de las cuerdas. Becky se salva por un pelito. Puñaladas traperas para Bianca, cortesía de la jefa. Por mala compañera y traidora. Busca las puñaladas y no las consigue, se amarra de la cuerda. Becky viene con patada giratoria en la mandíbula para la jefa, la levanta, brutal, desarmadora como quiera. Mientras Jimmy Uso se reportaba por teléfono con el jefe tribal que le daba la orden de completar la misión, en el ring iniciaba la última lucha para acceder a la semifinal de la corona de la reina ante Doudrop y Natalya, con Shayna observando atenta en backstage. La quiere alejar de las cuerdas, muy lista. ¡Bofetada! No hay sharpshooter, qué tremenda bofetada para Natalya. No. Toque de espaldas encima, Doudrop la domina, 1, 2 y Doudrop acaba de vencer a Natalya. Tiene que ser la victoria más grande en la carrera, en la vida de Doudrop. Mustafa Ali le dijo a Mansur que es un perdedor, que no vale nada y que está harto de él, y le dio una paliza. Ay, nanita, este Mustafa Ali es más malo que la carne de puerco. En el evento estelar de la noche, el campeón de WWE, Big E, junto con Drew McIntyre, se enfrentaron en una lucha de parejas contra los Usos. Fue un combate de lujo, se dieron con tocho morocho, y cuando McIntyre tenía todo listo para terminar a Jey Uso con una Claymore, Big E le robó el relevo. Ya la victoria la tenía entre manos Drew McIntyre. Super pata de la quijada para Big E. Le movió la barbilla. Y otra más. Jey Uso encima, enganche, 1, 2 y por poquito. Se movió a tiempo Big E. Enganche al rival, lo tiene sobre el hombro. Viene. No hubo gran final. Empujan a Big E. Miren cómo lo retenía Jimmy por la pierna Drew y luego el cuerpo de Big E castiga a Drew, el enganche luego del Urinagi, interviene Drew y saca del ring a Big E, y esto termina mal, antebrazo a la mandíbula de Big E, antebrazo para Drew y se fueron las manos definitivamente, continúa la cuenta del árbitro. Aquí no hay cuenta que los vaya a parar, no les contra el importa. poste Big E, contra la mesa Big E, y esto llega al final, la cuenta ha llegado a 10, pero le importa un pepino a ninguno de ellos dos. Lo que sí importa es que ganaron los Usos. Miren eso, ya vienen volando los Usos para terminar de arrebatarlos. Yo creo que el empujón que le dio Biggie a Drew pudo haberse evitado y él no lo frenó. Creo yo. Apártense, compañeros, ahí va Biggie sobre la mesa. Hasta aquí todos los resultados de Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.